Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. Hoy nos visita Marshall Reyes, un hombre teólogo, erudito de la palabra, con mucho estudio profundo de la palabra. Él es también politólogo y escribió esta obra maravillosa, El Antiguo Testamento citado por Jesús. Aquí vamos a encontrar todas las enseñanzas que Jesús citaba del Antiguo Testamento, hablando sobre su propia vida, sobre el futuro y sobre todo lo que ya conocemos a través de la Biblia. Pero además nos vamos a meter en un estudio profundo de la palabra, que vamos a tener una revelación increíble. Por eso te animo a que me hagas compañía, porque ya comienza Libros con Voz. Algunas personas me preguntan si existe algún medicamento o alguna fórmula para vivir más y mejor. No existen. Lo que sí se vio es que en los lugares del mundo donde hay mayor expectativa de vida y donde la gente vive en una forma longeva, practican 3 hábitos fundamentales. El primero es una alimentación correcta. El segundo es un descanso de calidad. Y el tercero es una actividad física que contrarresta el sedentarismo. Estas 3 cosas, con el agregado fundamental de realizarse chequeos periódicos para detectar a tiempo enfermedades, las he escrito en este libro que se llama Hábitos saludables para una vida mejor. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Voz y hoy estoy acompañada por Marshall Reyes. Hola Marshall, ¿cómo estás? Muy bien, Silvia, ¿vos? Bien, bienvenido a Libros con Voz. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo y que hayas traído tu libro, El Antiguo Testamento citado por Jesús. Qué temazo, la verdad que hoy vamos a tener un programa excelente. Y con este invitado de lujo, porque realmente es un lujo tenerte, Marshall, pero la verdad es que la gente primero quiere conocerte, ¿sí? Así que, bueno, queremos que nos cuentes sobre tu vida, cómo es tu familia, por dónde vivís. Sé que estuviste viajando en este último tiempo, ¿verdad? Sí, estuve viajando. Yo hace 12 años que estoy en pareja con Jazmín, que ahora está trabajando en Neuquén, así que he viajado para allá casi un mes. Ajá. Ahora en diciembre vuelvo a ir y es muy probable que termine viviendo en Neuquén a este ritmo, ¿no? Neuquén te atrapó, te enamoró, ¿eh? Es una gran provincia y sí. Una provincia que está en crecimiento, que es la única que está generando trabajo en blanco en el país. Mira. Está vaca muerta. Ajá. Entonces, la verdad que más allá de los paisajes y de lo tranquila que es la vida en Neuquén, es un lugar donde está habiendo crecimiento económico y desarrollo. Qué bueno, qué linda noticia. La verdad que es lindo también saber que los jóvenes se movilizan de una provincia a otra, de un trabajo a otro, y te felicito por acompañarla.
Porque a veces es al revés, siempre la mujer acompaña al varón, pero en tu caso vos la estás acompañando a ella. Sí, ella tomó la definición de ir a vivir para allá, le ofrecieron un cargo en educación para trabajar en formación profesional, que es lo que ella hizo desde casi que se recibió, así que tiene años de experiencia en el tema. Y sí, la verdad que acompañé esa definición y la verdad que Neuquén es una provincia a la que había ido y viajaba casi todos los años, iba a Neuquén porque iba a las termas de Copahue. Ay, qué lindo, entonces, sí, hermoso. Son hermosas, es un lugar hermoso, sin señal de celular, con lo cual uno está desconectado y está en la cordillera. Sí. Así que Neuquén es un lugar muy lindo para visitar y entiendo que para vivir también. Que se lo recomendamos a toda la audiencia, ¿no? Porque sabés, Marshall, que a través de Canal Luz nos ven en todas las provincias de Argentina, pero también a través de DirecTV y de Flow nos ven en los 16 países de América Latina. Así que le recomendamos a la gente que no conoce Argentina que se haga un viajecito ahí en Neuquén. Van a tener unos paisajes hermosos para disfrutar, comida riquísima, como hay acá en Argentina. Comida riquísima, tiene una ruta del vino y tiene obviamente San Martín de los Andes. Claro. La ruta de los 7 lagos. Hay paisajes extraordinarios para conocer, visitar y, como te decía, ideales para vivir también. Qué lindo. Y acerca de vos, Marshall, contanos un poquito. Bueno, yo tan joven no soy, tengo 45 años, así que no, ojalá tuviera 30. Y soy politólogo y la verdad es que sí, dedico mucho tiempo a estudiar las escrituras y evidentemente hay trabajos que merecen la pena publicarse como esta compilación de referencias. Sí. La verdad que sí. ¿Y cuándo fue que tuviste este despertar por las escrituras, ¿no es cierto? Dedicarte a estudiar profundamente la palabra. Mira, a los 19 años yo era católico con todas todos los sacramentos que se podían tomar en la Iglesia Católica y una amiga me habló la palabra, me mostró el libro de Hechos, la cuestión específica de hablar en lenguas y obviamente después de poder sacar del libro y de la Biblia el tema de hablar en lenguas para pasarlo a la práctica, eso fue lo que generó entusiasmo, decir, bueno, ok, esto funciona tal cual se ve en las Escrituras, quiero saber qué más hay en las Escrituras para también ponerlo en operación y en manifestación. Sí. Así que básicamente ese fue el primer tema que me llamó la atención y que pude verlo en las Escrituras, pero también en la vida cotidiana. Ajá. ¿Y cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Cómo es tu testimonio? Que ahí hay una cuestión. Yo, incluso estando en el catolicismo, yo tenía mi Biblia, yo leía las Escrituras. Entonces, más allá de que yo, con mi amiga Adriana, que es coautora de este material, conocí o me profundicé el tema de hablar en lenguas para también, como decía recién, poder llevarlo a la práctica, yo me consideraba ya cristiano. Yo ya era hijo de Dios porque yo ya había creído en Jesucristo estando en la Iglesia Católica. Y además, como te decía, cuando ella me empieza a compartir con más exactitud la palabra, me fue muy fácil considerar lo que ella me decía porque era alineado con lo que yo había leído en la Biblia. Entonces, ella puso en orden lo que yo conocía y lo que conocía específicamente de la Biblia. Bien, bien. ¿Y por dónde empezaste a leer la Biblia? Bueno, primero ella me recomendó, incluso después de haber visto el tema del libro de Hechos, de ver Romanos, de ver aquellos pasajes que hablan de hablar en lenguas, me recomendó que lea Proverbios. Mira. Entonces leí todo el libro de Proverbios, obviamente, leí el libro de Hechos y después obviamente seguí por las epístolas de Pablo, que son la base doctrinal del cristianismo. ¿Y los evangelios no te atraparon? Los evangelios, vos fíjate que en el catolicismo, cuando vos vas los domingos a misa, a la parte de la Biblia a la que más importancia se le da son los evangelios. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos ves o entendés que la doctrina del cristianismo está en las epístolas de Pablo, que básicamente Jesucristo estaba hablándole a judíos, porque él era judío, dentro de la ley,
porque él todavía no había hecho el sacrificio de su vida para habilitar la era de la gracia. Cuando empiezo a leer los evangelios, los empiezo a abordar desde esa mirada. Desde la doctrina está en las epístolas de Pablo, pero el hijo de un hijo de Dios que habla de acuerdo a la palabra y que actúa de acuerdo a la palabra está en los evangelios. Obviamente también ves el desarrollo de aquellos apóstoles o discípulos que recibieron el Espíritu Santo hablando y caminando de acuerdo a las Escrituras en el libro de Hechos, y ves la doctrina en las epístolas de Pablo. Pero el ejemplo del Hijo de Dios, que nunca pecó y que conocía la autoridad de las Escrituras, por eso la citaba constantemente, es Jesucristo en los evangelios, y obviamente las acciones que acompañaban sus palabras, las sanaciones, las resurrecciones, las expulsiones de demonios. Es el lugar donde hay que ir a aprender cómo se mueve un hijo de Dios en total alineación con el Padre. La verdad que vemos esta obra, una obra extraordinaria, miren el volumen que tiene, realmente un trabajo de mucha investigación, de mucha elaboración. Y de esto queremos hablar, pero en el próximo bloque, ¿sí? Dale, Silvia. ¿Te quedás conmigo? Me quedo. ¿Sí? Vos también, que nos estás mirando, quédate ahí, porque hoy tenemos un programón con un teólogo en donde nos vamos a meter en las profundidades de la palabra, en estudiar desde el Antiguo al Nuevo Testamento y del Nuevo al Antiguo Testamento. Así que quédate ahí porque no tiene desperdicio. Quédate ahí porque hay muchísimo más aquí en esto que es Libros con Vos. Soy Graciela Jiménez y en esta oportunidad quiero hablarte de este libro, Prisiones. Un libro que ha bendecido la vida de tantas personas. Primero, porque habla de poder alcanzar esa libertad. Las prisiones emocionales, físicas, por diferentes situaciones de vida, abuso, maltrato, esas situaciones que han atravesado y han marcado la vida de una persona. Cómo ser libre, cómo llegar a ese camino de la sanidad y de la recuperación. Te animo a poder, a través de la lectura de este libro, que puedas ser sana, sano y que algo cambie en tu vida, que puedas alcanzar esa total libertad para poder avanzar. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos, charlando con Marshall Reyes acerca de esta obra maravillosa que escribió. Miren qué lindo libro, un volumen importante. El Antiguo Testamento citado por Jesús. Contame un poquito por qué te metiste en profundidad con este tema, ¿no es cierto? ¿De dónde nace esta inquietud? Mira, con Adriana, que es la coautora del material, lo primero que habíamos definido era configurar un diccionario de definiciones que Jesús da en los evangelios. Es decir, Jesús en su ministerio, en sus enseñanzas, desarrolló muchos conceptos que pueden ser agrupados tranquilamente en un diccionario. Pero cuando nos pusimos a trabajar y a hacer el relevamiento de cada vez que Jesús hablaba, lo que está claro es que estaba citando las Escrituras, que él no las llamaba Antiguo Testamento, las llamaba Escrituras. Claro. Entonces, él utilizaba, cuando enseñaba, un anclaje, por ejemplo, en el libro de Isaías, que como todo maestro espera que los alumnos sepan, hayan leído el libro de Isaías al cual él estaba haciendo referencia. Entonces, cuando vos ves a Jesús desarrollando un tema y después vas al Antiguo Testamento y complementás lo que Jesús decía con lo que está dicho en el Antiguo Testamento, vos tenés una comprensión ampliada de la enseñanza. Porque Jesús esperaba que si él estaba citando a Moisés, sus oyentes supieran o conocieran los textos o pasajes que él estaba citando. Ahora, él, para referirse a su misión, se refería a lo que estaba escrito sobre su misión. Claro. O sea, se refería a las Escrituras de Moisés y de los profetas, que indicaban la fecha, el día, la hora en el que el Cordero iba a ser sacrificado, el Cordero de Pascua, y que hablaban de las fiestas de la Pascua, de las
de los panes sin levadura, de las primicias, que son las fiestas que él cumplió en los evangelios y que se puede ver detalladamente. Ahora, cuando Jesucristo habla del futuro, también refiere a las Escrituras. No es que él inventó algo. Claro. Él citó a Daniel, citó a Ezequiel, citó a Isaías. Entonces, las Escrituras tienen la autoridad que el Hijo de Dios le da y por eso él se paraba sobre las Escrituras y actuaba de acuerdo a las Escrituras. Cuando él sanaba, él estaba cumpliendo la palabra de Dios, estaba cumpliendo las profecías respecto al mismo y a las sanaciones y liberaciones que le iba a producir en el año agradable del Señor, como él cita literalmente en la sinagoga cuando lee las Escrituras. Bien, bien. La verdad que te quiero felicitar nuevamente por haber hecho esta investigación y qué importante es que podamos complementar, como bien dijiste, el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, porque hay algunas personas que dicen, no, ya estamos, después de Jesús estamos bajo la gracia, ya no hace falta leer el Antiguo Testamento, eso era la ley, ahora estamos bajo la gracia. Es así, o sea, primero, hay dos deseos de Dios, que es que todos los hombres sean salvos, y la segunda es que vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es la palabra de Dios, y no hay una división de Antiguo y Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. O como dice Pablo en Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, si toda la Escritura es inspirada por Dios, tiene una consistencia que va desde Génesis hasta Apocalipsis y que, como mencionaba recién, si un hijo de Dios quiere conocer los hechos del futuro, tiene que ir a las Escrituras. Claro. Y las Escrituras, me refiero no solo a Apocalipsis, que cita, o sea, si no conocer el Antiguo Testamento es muy difícil entender Apocalipsis, porque las imágenes del Apocalipsis las encontrás explicadas en el Antiguo Testamento, o si vas a las palabras de Jesús sobre los hechos de los últimos días, te remiten a Oseas, como dije recién, a Ezequiel, a Daniel, a Isaías. Entonces, la Escritura es inspirada por Dios de Génesis a Apocalipsis. Estamos en la era de la gracia, eso es correcto, pero la palabra de Dios o el deseo de Dios es que conozcamos la verdad que se encuentra en su palabra. Claro que sí, gracias a Dios. Marshall, vos aquí en uno de los capítulos hablas sobre un término que significa el renuevo. ¿Nos podés explicar un poquito sobre este tema? Sí, es una palabra hebrea que tiene varios usos, pero hay 5 específicos que refieren a características del Mesías. El primero que menciona el renuevo es Isaías, cuando habla de el renuevo de Jehová, es decir, la dimensión de Jesucristo como el Hijo de Dios. Después escribe Jeremías, casi un siglo después, y habla del renuevo de David que será levantado, habla del renuevo de David que hará brotar, y después aparece Zacarías un siglo después, y habla de mi siervo el renuevo, y el hombre cuyo nombre es el renuevo. Entonces, estas 5 características las vemos en libros del Nuevo Testamento. Vemos a Jesús, el Hijo de Dios, en el Evangelio de Juan, vemos al renuevo de David en Mateo, vemos a mi siervo el renuevo en el Evangelio de Marcos, vemos al varón cuyo nombre es el renuevo en el Evangelio de Lucas. Y si queremos ver al renuevo de David que reina, lo vemos en Apocalipsis. Ajá, bien. Qué completo, ¿no es cierto? Qué lindo es poder estudiar la palabra de Dios así, ¿no? Con tanta amplitud y haciendo estas coincidencias, ¿no es cierto?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como bien dijiste, nos da una apertura mayor del conocimiento de la palabra. Marshall, tengo muchísimas más preguntas, pero tengo que ir a un corte, así que vamos a hacer un pequeño corte. ¿Te quedás conmigo nuevamente? Vos también, que nos estás mirando, quédate porque hoy vamos a estar hablando con Marshall sobre el Antiguo Testamento citado por Jesús dentro del Nuevo Testamento, pero también vamos a estar estudiando en profundidad la palabra. Así que quédate ahí porque hay muchísimo más aquí en esto que es Libros con Vos. Bien, queridos amigos, llegamos al último bloque de este precioso programa. Marshall, la verdad que estamos admirados de la cantidad de material y de conocimientos que hay en este libro.
Y la pregunta que quería hacerte es, ¿cuál es el libro del Antiguo Testamento más citado por Jesús? Mira, el libro más citado por Jesús en la totalidad de los evangelios, cuando se la suma, es Isaías. Ajá. Claramente el libro de Isaías se destaca por dar una información muy detallada sobre la primera venida del Mesías, los padecimientos, los sufrimientos, pero también habla mucho sobre su segunda venida. Entonces entiendo que cuando él hace referencia, que también obviamente los libros de Moisés son los segundos más citados después de Isaías, están mucho más enfocados en la primera venida, en establecer lo que dice Génesis 3:15 de la serpiente y el talón del Mesías, en Génesis 22, en la instauración de la Pascua, de las fiestas con fecha, día, hora. Y digo hora porque el Mesías iba a morir, ser sacrificado entre las 2 tardes, claro. Y además establece la ciudad en que eso iba a ocurrir. Entonces están muy enfocados en la primera venida. Isaías tiene mucha información sobre la primera venida, pero también mucha información sobre el retorno de Jesucristo y lo que va a suceder, que está detallado obviamente en el libro de Apocalipsis. Entonces me parece que Isaías es la referencia donde vos ves, más allá de que el renuevo que aparece en Isaías es el renuevo de Jehová, es la dimensión de Hijo de Dios, vos ves al siervo sufriente, ves al varón que va a ser tomado de entre los hombres para ser el que va a entregar el sacrificio por el pecado, y también lo ves reinando en Isaías. Entonces están todas las dimensiones en un solo libro, por lo cual entiendo que ha sido el más citado por Jesucristo a lo largo de sus enseñanzas. O sea que podríamos hacer un estudio bien completo sobre Jesús tomando el libro de Isaías. Sí, o sea, cuando vos tomás Isaías, ves las profecías de la primera venida y la segunda venida. Obviamente que este material lo que hace es ponerte en perspectiva todas las escrituras que Jesucristo citó, sí, y los temas que él tocaba cuando se refería a estas citas. Por eso cuando muchas veces hablamos de cómo esto le puede servir a un pastor o a alguien que procura enseñar, lo que tenés que agarrar con este libro es ver todas las citas que Jesucristo hace de Génesis y ver de qué tema estaba hablando. Claro. Entonces, cuando vos, en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, en las citas que hace Jesús, identificás cuál es el tema, después los unís y entonces tenés todo lo que Jesucristo enseñó de las Escrituras sobre su primera venida, sobre su segunda venida, sobre distintas temáticas como hablábamos, que es el vínculo del hombre y la mujer, de lo que este contraste que hay entre la búsqueda de las riquezas o la búsqueda del conocimiento de Dios, que eso es un tema que también aborda, y citando a Salmos, citando a Proverbios, que está presente en la enseñanza de Jesucristo. Y esa es la forma en que vos podés no solo profundizar vos el entendimiento sobre las Escrituras, ver la autoridad que tiene la palabra de que el poder de Dios es que cumple lo que está escrito. Jesucristo tenía muy claro que si estaba escrito tenía cumplimiento, y poder obviamente después de estudiarlo y entenderlo, compartirlo con otras personas para que vean la consistencia de las Escrituras. Marshall, cuando, por ejemplo, un pastor se pone a preparar una prédica, ¿sí?, o un sermón, por lo general agarra una Biblia de estudio, un comentario bíblico, una referencia. Y en el caso de este libro, ¿sí?, sería un complemento más para... Este libro es un complemento y funciona como una concordancia. Bien. Al inicio del libro tiene una tabla donde te muestra la referencia al Antiguo Testamento y te muestra en los Evangelios dónde se cita. Entonces, con la tabla vos podés trabajarla como una concordancia, pero también podés hacer una lectura sin ser alguien que pretende hacer un estudio profundo, y podés leer en todas las Escrituras citadas por Jesucristo en Génesis, por ejemplo. Sí. Y eso te va a amplificar el entendimiento de lo que Jesús estaba diciendo en los Evangelios, pero también te va a amplificar el entendimiento de lo que está escrito en Génesis. Claro, claro. Por ejemplo, acá yo me marqué uno en Números. Vamos a leerle un poquito a la gente. En Números
capítulo 21, versículos 8 y 9, dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente como la que vos citaste, ¿no? Ardiente, y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuera mordido y mirase a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, Juan 3, capítulo 3, versículo 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es cierto? Exactamente. Después, Jesucristo hace una referencia a este evento relatado en Números en 3 oportunidades en el Evangelio de Juan. Ahora, él conecta la serpiente de bronce que Moisés hace con su propia muerte. O sea, porque está refiriéndose a que el Hijo del Hombre va a ser levantado, va a morir en la cruz, y esto claramente está refiriéndose a Génesis 3:15. Que la mordida en el calcañar es la muerte del Mesías. Pero que en ese acto donde el Mesías es levantado, es cubierto el pago por el pecado para que quien lo mire, para quien crea en él, reciba vida eterna y sea hijo de Dios. Qué lindo. Marshall, me gustaría pedirte una reflexión o unas palabras para todos los que nos están mirando y que tanto como yo están admirados, ¿no? De tanto conocimiento y de poder tener esta herramienta en nuestras manos para poder seguir profundizando en el estudio de la palabra. Bueno, volviendo a lo que te dije hace un momento, lo importante es tener la palabra guardada en el corazón, que Dios dé el entendimiento, pero también ver cómo la palabra se cumple interviniendo en la realidad, porque lo que hace Dios es, a través de su palabra, intervenir la realidad, alterarla y cumplirla. Ajá. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Y como siempre le pido a todos los autores, te voy a pedir que ores también por la audiencia y por aquellos que quieren recibir una palabra de Dios. Bueno, Silvia. Dale. Padre, te doy muchas gracias para que quien esté mirando esta entrevista que hemos desarrollado hoy, vos le alumbres los ojos del entendimiento para que pueda conocer la esperanza a la que hemos sido llamados y para poder profundizar en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo y de lo que va a suceder en su retorno. Gracias por esto, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Marshall. Y gracias a vos también, que nos seguís cada semana en cada programa. Si querés seguir escuchando más sobre Marshall Reyes y sobre el Antiguo Testamento citado por Jesús, yo te invito a que mires la entrevista que vamos a estar haciendo en exclusiva por YouTube, en nuestro canal Libros con Vos TV. Ahí vas a poder seguir escuchando a Marshall Reyes, ¿sí? Así que nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a vos, Silvia. Y te invito a que te quedes ahí a ver nuestro próximo programa de Libros con Vos. ¡Chao! Bien, queridos amigos, llegamos al final de este hermoso programa. Esperamos que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido algo más de las Escrituras, de cómo Marshall pudo conjugar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, citado en las palabras de Jesús. Qué lindo, ¿no?, poder aprender en profundidad la palabra de Dios, las enseñanzas que Él nos dejó, porque no solo hay que estudiar el Nuevo Testamento, como dijo Marshall, sino que también tenemos que hacer referencia al Antiguo Testamento. Y yo quiero recomendarte este libro maravilloso que lo vas a poder conseguir en nuestra tienda online o en cualquier librería, y que te comuniques con la producción si vos quisieras saber más y escuchar acerca de Marshall Reyes. Yo te invito a que nos sigas también en el canal de YouTube Libros con Vos TV, porque hay una entrevista exclusiva que le hicimos a Marshall. Te invito ahora a que te quedes ahí a ver nuestro próximo programa de Libros con Vos. ¡Chao!